Hoy tenemos un trabajo un poco distinto del otro día, ustedes y yo, y lo centraremos tanto en esta sesión de hoy como en la próxima más en los hombres y los libros que ayudan a comprender el Renacimiento y la poesía épica italiana y en concreto estos dos grandes autores, Ariosto y Tasso. Y la sesión de hoy trata, naturalmente, sobre Ludovico Ariosto y el Orlando Furioso. Para eso es necesario recordar algunas de las cosas que dijimos el otro día, particularmente en relación con la cultura de la corte. Este es Ariosto según Tiziano. Ya verán que en las frases, en los títulos, he copiado un poco la bandera italiana para ambientarnos. No siempre será así de fácil como en esta lámina, pero nos presenta el cuadro de la izquierda, que en realidad se define habitualmente como retrato de un gentiluomo, pero que se atribuye con bastante, bueno, que es de Tiziano y se atribuye con bastante seguridad a la identidad del retratado a Ariosto, y a la derecha un grabado también de Tiziano con un Ariosto anciano, un Ariosto mayor, que se imprimió en la edición de 1532 del Orlando Furioso. Bueno, mientras ven a un Ariosto joven y a un Ariosto anciano, y hay un tercer Tiziano que podría ser también el mismo autor del Orlando Furioso, conviene recordar algo en torno a Ferrara, una ciudad a la que el gran historiador Jacob Burckhardt definió como la primera ciudad moderna de Europa. Hubo ciudades florecientes en Italia durante la Edad Media, naturalmente sobre todo la Florencia de los Medici, pero en ese cambio de siglo, de cultura y de sociedad del que hablamos en parte el otro día, Ferrara representaba mejor que ningún otro centro de su tiempo esa modernidad que el Renacimiento aportó a la cultura en ese entorno de ciudades-estado, de estados regionales, con una relación de rivalidad, pero también con alianzas matrimoniales y con intereses políticos que coincidían. La familia d'Este, o de Este, emparentó con las grandes familias de otras ciudades. Isabela d'Este se casó con un Gonzaga, que eran los que gobernaban Mantua. Beatriz d'Este se casó nada más y nada menos que con Ludovico el Moro, de los Sforza, los grandes señores de Milán. Alfonso I d'Este, el duque que es importante para Ariosto, como iremos viendo, se casó con Lucrecia Borgia. Y este autor de la baja nobleza o de la baja aristocracia, nacido en Reggio Emilia, acabó recalando en Ferrara como cortesano, sometido, ya veremos en qué términos, al servicio de la corte. Un sometimiento que tenía parte de ventajas y prebendas a través del mecenazgo o de algo parecido al mecenazgo, pero que implicaba también una servidumbre que no siempre era agradable para los escritores que tenían vocación de escribir y tenían que hacer otras cosas. Esta línea será una constante que veremos también en Torquato Tasso, que lo vivió quizá de una manera más atormentada que el propio Ariosto. Ariosto sirvió primero a Hipólito d'Este, el cardenal Hipólito d'Este, a quien dedicará el Orlando Furioso, y después de la ruptura con su primer señor de la familia d'Este, el cardenal Hipólito sirvió al duque Alfonso I de distintas formas, como también veremos. Y acabó siendo un autor que pretendía, algo diré de su vida también, aunque sea muy poquito, que pretendía una vida ideal, digamos un ideal de vida no exactamente renacentista, sino clásica, un ideal de vida clásico en su parva domus, que es una expresión que él usó varias veces, y si van a Ferrara verán que ahí, la casa de Ariosto tiene una inscripción que dice «Parva sedapta mi», pequeña pero buena para mí. En realidad no es tan pequeña, ya la quisiera yo, esa casita en el centro de Ferrara, no muy lejos del centro, a 15 o 20 minutos a pie del centro mismo de Ferrara, o ya la quisieran nuestros hijos también, una casita como esa en cualquier ciudad del mundo. Pero en cualquier caso, era una casa que era también
de retiro de un alto funcionario de la corte de los Este que tuvo roces con sus señores. Su vida, en fin, aquí la tienen, nació en 1474 y murió en 1533, para ver la mucha diferencia de edad en realidad con Torquato Tasso, de quien hablaremos después, de quien hablaremos el próximo martes, y su obra, aunque tiene algunas piezas de otro tipo, se puede reducir en estos títulos o categorías más bien. Tiene una producción interesante de lírica en latín. Este fue un movimiento importante de la poesía del Renacimiento, poetas que todavía usaban el latín para la poesía. Pensemos que Garcilaso de la Vega, aunque no suele recordarse, escribió alguna composición también en latín, aunque fuese de carácter académico. Pues bien, Ariosto tiene una interesante producción lírica en latín, una no muy extensa pero variada colección de rimas, no precisamente petrarquistas, sino de otro tipo, y algunas partes de ella tendiendo a lo satírico, y sobre todo trabajó también en la corte de los Este como autor y como representante y como organizador de actividades festivas y teatrales, y escribió unas cuantas comedias. Este es un fenómeno muy interesante en su caso, porque algunas de esas comedias las escribió primero en prosa, que es como se representaron, y al final de su vida las transformó, las escribió, algunas de ellas en verso. Pero hay dos obras en las que me quiero fijar, bueno, una, antes de hablar del Orlando propiamente dicho. Les he contado un poco algo, les he insinuado algo de la vida. Quizá vale la pena recordar que esa aurea mediocritas, por decirlo con una frase clásica, a la que él aspiraba, tuvo las dificultades a las que antes he aludido y vivió una situación un poco compleja a partir de la muerte de su padre en el año 1500. No era precisamente un jovencito él entonces, pero se tuvo que ocupar de la familia, una familia bastante peculiar, con una gran cantidad de hermanas, sobre todo a las que tenía que dar dote para que se pudieran casar bien, un hermano pequeño con alguna discapacidad física y psicológica, según parece, del que tuvo que cuidar, y entonces aspiraba a vivir precisamente tranquilo en Ferrara, mientras el servicio de la corte le obligaba a otras cosas. Son interesantes las sátiras por varias razones. Para empezar, son en cierto modo la compensación y el desahogo de la escritura que supuso muchos años de esfuerzo del Orlando Furioso. Las sátiras están escritas entre 1517 y 1525, por tanto, en plena revisión del Orlando Furioso, pero cuando ya se había publicado la primera edición, que tuvo ya una cierta fortuna. Circularon de manera manuscrita, este de hecho es un autógrafo, como ven indicado ahí, un autógrafo en este caso de la primera sátira, y nos presentan al Ariosto más personal. Pocas veces tenemos documentos en los que el yo del autor se confiese de una manera tan abierta a una serie de amigos. Naturalmente también pesa aquí la tradición literaria, sobre todo la de las epístolas y de Horacio, fundamentalmente las epístolas de Horacio. Y estas 7 sátiras, porque fueron 7 al final, tienen todas ellas un destinatario concreto. A veces un primo, a veces un amigo, la última de ellas, a la que enseguida lo diré, Pietro Bembo. Pero aquí tenemos al Ariosto más íntimo, a ese que se rebela, aunque sea íntimamente, contra el servicio a sus señores, y en algún caso lo hace también públicamente. La primera sátira, de la que tiene un fragmento aquí, la escribió Ariosto cuando el cardenal Hipólito d'Este fue nombrado para ir a ocupar un obispado en la actual Eger, en Hungría, y Ariosto, con un gesto que le costó bastantes disgustos después, se negó a seguir a su señor y se quedó en Ferrara. Y aquí cuenta un poco, con un cierto humor, a veces amargo, a su primo Aníbal de Malegucho le cuenta qué es lo que ha decidido hacer y luego la situación en la que está. Yo, por mi mal servicio, no he podido sacar del cardenal tanto provecho
para hacer de su corte una hostería. Antes ha estado hablando de lo bien que viven algunos y, en fin, en la corte, y que les basta con comer bien y pasarlo bien. Y él dice, bueno, yo no he sabido servir bien y no he ganado lo suficiente como para hacer de su corte una hostería, para vivir aquí gratis y comiendo siempre. Y entonces se lo agradece a las musas. Gracias, Apolo. Muchas gracias, Santo Colegio de las Musas. Lo que os debo no alcanza para hacerme ni un manteo. O si el Señor te ha dado, hay en las sátiras este elemento dialógico con el interlocutor al que le escribe el poema, como si le dijeran esto, oh, si el Señor te ha dado, bueno, lo concedo, me ha dado bastante para hacerme algunos mantos, mas dudo que haya sido por vosotros. Él ya lo ha dicho, y yo quiero que sepan unos y otros que a mi antojo puedo mis versos facturar al culiseo, con un juego de palabras bastante obvio. No quiere que las loas que le escribo tengan derecho a recompensa alguna, pero sí la hay por ir de posta en posta. Digo, en fin, que si el sacro cardenal cree haberme comprado con sus dones, no me aflige tener que devolvérselos y recobrar mi libertad primera. Este es el tono de las sátiras, que, como digo, son un desahogo de las servidumbres de la corte. Y otra muy interesante, para seguir este camino que nos lleva al Orlando, es la sátira sexta. Recordarán que el otro día les hablé bastante de Pietro Bembo, insistiéndoles en que fue posiblemente el hombre de letras más importante de la primera mitad del siglo XVI en Italia por su condición de legislador del estilo literario y por su intervención en los juicios sobre el estilo y por su decisión de señalar a Dante, a Petrarca y a Boccaccio, particularmente a Petrarca, como el modelo de la lengua literaria. Lo mencionaremos por otras razones. La penúltima de las 7 sátiras, la sátira sexta, posiblemente la más literaria de todas. Hay otras muy divertidas. La quinta, por ejemplo, que trata sobre el matrimonio. Si tienen un rato libre, yo les recomiendo que la lean con algún pasaje más o menos obsceno y divertido. Y esta es una sátira, pero en realidad tiene la función de epístola, que Ludovico Ariosto escribió a Pietro Bembo, como amigo y sobre todo como gran autoridad literaria, para que Bembo le encontrase un profesor de griego para su hijo, un hijo que tuvo fuera del matrimonio, que se llamaba Virginio y quiso educarlo lo mejor posible. Cuenta que se le murió un preceptor al que quería mucho, Gregorio de Spoleto, que luego se le murió su primo y amigo del alma, Pandolfo. Son las desgracias a las que alude al principio y dice, es el final del poema, además de perder a 2 amigos tan buenos y a mi padre, me vi atado al duro yugo del cardenal d'Este. Pues desde la elección hasta la muerte de Julio y con León otros 7 años, se refiere a los papas de su tiempo con los que Alfonso d'Este tuvo relación y para los cuales Ariosto hizo a las veces de embajador en los momentos de mayor tensión entre la corte de Ferrara y el papado. Todo ese tiempo, dice, tuve tan poco asiento a su servicio que de poeta me trocó en arriero. Tú dirás si por hoyas y barrancas podía yo aprender griego o caldeo, ¿no? Dice que yo no pude aprender griego bien, por lo menos que mi hijo lo aprenda, búscale un buen preceptor. Milagro fue que no me sucediese igual que aquel filósofo a quien todo se le olvidó después de la pedrada. No alude a ningún filósofo concreto, pero Plinio y Valerio Máximo dicen más o menos lo mismo. Hablan de un filósofo antiguo que recibió una pedrada y se olvidó de todo lo que sabía. Para que nada estorbe a mi Virginio, para que no repita mi tardanza, te ruego, Bembo, en fin, que le procures un guía que lo lleve hasta el Parnaso. Bien, el autor de estos versos, de hecho, las sátiras de Ariosto fueron las culpables de que a mí me picase el gusanillo de la traducción, que era algo que yo no había previsto hace 25 años. Pero las sátiras no las había traducido nadie y esa fue mi primera traducción y luego ya
tomé la inercia de la traducción y me atreví con el Orlando y con las otras cosas que saben y que veremos también aquí. Bien, aquí tienen las 3 primeras ediciones de autor. Hubo muchas más durante el siglo, se calcula que aproximadamente un centenar de ediciones, pero estas son las 3 primeras ediciones controladas por Ariosto, que tienen fechas importantes y significativas. La primera es de 1516, la segunda de 1521, la tercera de 1532. Son importantes bibliográficamente también por las fechas, porque recordarán que las prose de la Vulgar Lingua de Pietro Bembo se publicaron en 1525, que ocurrieron otras cosas por esos años en relación con el gobierno del imperio y otras cuestiones, pero básicamente desde un punto de vista bibliográfico los cambios son muy interesantes porque hay miles de cambios en estas 3 ediciones. La primera edición y la segunda también se componía solo de 40 cantos y la tercera edición definitiva tiene 46 cantos, unos 4 o 5 mil versos añadidos a las anteriores. Y como precisamente se iban asentando en Italia las ideas de Pietro Bembo, la lengua de la primera edición, 1516, no es una lengua que se pueda equiparar al toscano, sino que tiene rasgos dialectales de un italiano septentrional propio de Reggio Emilia, y eso lo fue puliendo Ariosto en la segunda y en la tercera edición, controlada por él, es decir, primero con un proceso de toscanización para acercarse a ese vulgar e ilustre que era el modelo. Pero además de eso, de la segunda a la tercera, introdujo muchos pasajes nuevos, a veces con paralelismos con pasajes que ya había escrito, de manera que llegó prácticamente a los 40.000 versos, 46 cantos, 5.000 octavas. Lo digo ahora para animarme a mí mismo y recordar que hace 20 años se publicó mi traducción y que no se acababa nunca, pero llegó un día en que se acabó. Y por tanto, esos 40.000 versos de qué hablan, ¿no? Porque son mucho más extensos. El Orlando Furioso es mucho más extenso que si sumásemos la Divina Comedia y la Jerusalén Liberada juntas, tienen menos versos que el Orlando Furioso. ¿Qué tipo de libro es este y qué espacio ocupó? Pues bien, Ferrara, aparte de ser, como dijo Jacob Burckhardt, la primera ciudad moderna de Europa, era otra cosa que es más importante para nosotros en estas sesiones en las que estamos coincidiendo ustedes y yo. Y es que podríamos definirla como la capital del romanzo. Se llama romanzo a lo que nosotros podríamos llamar, y a mí me gusta hacerlo así, puede parecer provocativo, pero no, es novela en verso. El Orlando Furioso, la Jerusalén Liberada, incluso si me apuran, la Comedia de Dante son narraciones en verso, son novelas en verso. En una época, y ahora si nos centramos en el siglo XVI, en que el verso era el vehículo también de lo que hoy llamamos novela en un sentido tradicional, el Quijote, ¿no? Son obras como el Quijote, pero están escritas en verso. Y tienen, por tanto, lo mejor de la narración y también lo mejor de la poesía. Ya a partir del Paraíso Perdido de Milton y de pocos textos más, eso ya no fue así. La prosa ocupó un espacio que antes tenía la poesía. Este pequeño paréntesis es importante para comprender la condición de estas obras, que no son obras mixtas de prosa y verso, sino que son narraciones en verso y, por tanto, la poesía sigue siendo importante para ellas. El tema de Orlando venía de muy atrás, de hecho, se podría uno remontar a la chanson de Roland y a las derivaciones de la chanson de Roland, la derrota de Roncesvalles y los textos que en distintas lenguas, en francés y en otras, en franco-véneto, y desde el siglo XI hasta el siglo XIV se fueron difundiendo. Por tanto, era una historia o una narración con parte histórica y mucha parte legendaria que fue circulando durante siglos y que llegó a popularizarse en distintas partes de Francia y de Italia. Y a la que se fueron incorporando nuevos ciclos, se fue contaminando con el ciclo artúrico o bretón y se fueron incorporando historias cada vez de carácter sentimental o de otros, y era un género que acabó siendo predilecto, como digo, en la corte de Ferrara. Y ya antes de ese gusto de los d'Este por el género,
Hay un poema épico que a mí me gusta mencionar porque nos ayuda a entender un poco el espíritu del Orlando Furioso de Ariosto y sus diferencias con la Jerusalén liberada que veremos el próximo día. Ese texto no lo voy a poner aquí, tampoco he pensado hablar mucho de él, pero simplemente lo menciono. Es Il Morgante, un extenso poema épico también en octavas, de un poeta que estaba vinculado, estamos hablando de finales del siglo XV, a la corte de los Medici. Este texto, un largo poema épico, tiene el interés, para que comprendamos el Orlando Furioso y una de sus innovaciones, de que es un poema en realidad cómico. Esta idea de la épica cómica, que puede parecer casi una contradicción y que se siguió dando durante todo el siglo XVI y que tiene una tradición clásica en Homero y en otros autores, es fundamental para ver esta ironía y esta desmitificación con respecto a algunos temas caballerescos que introduce el Orlando Furioso de Ariosto. Pero ya en Ferrara, antes del Orlando Furioso, Mateo María Boiardo, un gran poeta de la corte de los d'Este, escribió un Orlando innamorato, Orlando enamorado, o enamoramiento de Orlando, como parece que hay que decir de manera filológicamente más fiel, que introdujo un elemento importante, que no es que fuera muy novedoso, pero insistió mucho en este aspecto, de manera que las vicisitudes amorosas se convirtieron en un elemento fundamental de esa literatura. Bueno, en ese contexto, como un libro que no empieza ni termina, es decir, como parte de lo que podríamos llamar el macrotexto de la épica o del romanzo de base carolingia en Italia, Ariosto escribió el Orlando Furioso, enlazando en parte con el final abierto del Orlando enamorado y sin acabar del todo, como veremos aquí el final, pero es un final no conclusivo. Por eso Italo Calvino, a quien mencionaré varias veces, y si no lo hago debería hacerlo porque fue uno de los escritores que estudió mejor el Orlando Furioso, lo definió como una obra que no empieza ni termina. Él dijo más o menos que se niega a empezar y se niega a terminar, que si rifiuta di cominciare e si rifiuta di finire, porque forma parte de una tradición que podríamos decir incluso que es secular, centrada en este personaje, Orlando, que viene naturalmente del Roland, de la chanson de Roland, pero que va adquiriendo otras características conforme pasa el tiempo. Como deducen por las fechas y por las revisiones, se trata, por tanto, de la obra de una vida. Esta fue la obra más importante de Ariosto. Así la concibió, no solo él, sino porque era, digamos, la culminación que daba sentido a una obra, no tanto como creación individual, sino como participación de una cultura más o menos institucionalizada en la que el romanzo era un género fundamental. Bien, hoy he pensado que podía ser útil proponer una pequeña antología de escenas del Orlando Furioso para comprender el tipo de obra que tenemos delante. Y antes de entrar en ella, aquí tienen el principio que podríamos leer. Canto las damas y los caballeros, las armas, los amores, las audaces y corteses empresas de aquel tiempo en que los moros dieron guerra a Francia, cruzando el mar de África y siguiendo a su rey Agramante, airado y joven, para vengar la muerte de Troyano sobre el rey Carlo, emperador romano. Diré a la vez de Orlando cierta cosa que ni en prosa ni en verso ha sido dicha. Quien por hombre tan sabio era tenido se volvió por amor, furioso y loco. Si es que aquella que casi igual me tiene y que lima mi ingenio por momentos, permite que me sea concedido el que baste a acabar lo prometido, el ingenio que baste a acabar lo prometido. Quered, oh generosa Hercúlea prole, adorno y esplendor de nuestro siglo, Hipólito, el cardenal Hipólito, aceptar lo que este humilde servidor vuestro quiere y puede daros. Lo que os debo, pagarlo puedo en parte con las palabras que la tinta engendra. No me culpéis, si lo que os doy es poco, pues cuanto os puedo dar, os lo doy todo. Oiréis entre los más preclaros héroes que me apresto a nombrar con alabanza, recordar a Ruggero,
antigua cepa de vuestros ilustrísimos ancestros, su gran valor y sus famosas gestas os haré oír, si me prestáis oído y cesan vuestros altos pensamientos, para que algo de espacio hay en mis versos. Bueno, es un inicio en realidad muy clásico de un poema épico, con la proposición de lo que va a hablar, con la invocación, luego hay unas invocaciones más claras, pero en fin, con el deseo de tener la fuerza suficiente y la aspiración suficiente para hablar de lo que quiere, y la dedicatoria, obviamente, la condición áulica de la poesía épica es consustancial al género, y siempre hay un dedicatario que en el caso del Orlando Furioso fue, como ya he dicho, el cardenal Hipólito de la familia d'Este. Pero hay aquí un par de cosas ya interesantes que introducen una novedad. Evidentemente el modelo, y volveremos a ello cuando hablemos de Tasso, es el arma virumque cano de la Eneida de Virgilio. Canto las armas, ¿no? Arma virumque y el héroe, ¿no? Pero aquí añade, fíjense que le da protagonismo, en el original dice le donne y cavalier l'armi y amori. Le da protagonismo a las damas, por tanto abriendo el campo no ya a una materia épica, sino a una materia erótica, amorosa. El tiempo es un tiempo más o menos sucrónico, porque tiene elementos evidentemente legendarios de la supuesta guerra entre cristianos y sarracenos en París, particularmente, pero aquí en la segunda estrofa introduce una cosa que ya nos da un poco la idea del talante de Ariosto y que nos ayuda a ver las diferencias con su seguidor, en cierta medida, hasta cierto punto, Torquato Tasso, ¿no? En esta invocación, bueno, aparte de la novedad, dice, voy a hablar de la locura de Orlando, Orlando que se vuelve loco, quien por hombre tan sabio era tenido, se volvió por amor furioso y loco. Si es que aquella que casi igual me tiene y que lima mi ingenio por momentos, permite que me sea concedido el que baste a acabar lo prometido. Aquí se entromete el lío biográfico del autor, una de las cosas que no le gustaban a Tasso, veremos no solo del autor, sino veremos la ironía del narrador, se entromete para decir, bueno, yo escribiré esto si consigo que aquella que casi igual me tiene, que me tiene a mí, igual que al pobre Orlando que enloqueció de amor, pues si aquella que ha hecho que yo enloquezca también de amor, y es un guiño al gran amor de su vida, que se llamó Alessandra Benucci, de una importante familia florentina, fue la mujer de Tito Strozzi, otro apellido importante en Florencia, fueron amantes durante mucho tiempo y después de la muerte del marido se esperaron un tiempo, mantuvieron su amor en secreto y se casaron también en secreto. Pero en cualquier caso fue el amor de su vida y a ella alude ya en la segunda estrofa, si es que aquella que casi igual me tiene y que lima mi ingenio por momentos, etc. Otro elemento de estos primeros versos, aparte de la dedicatoria, es algo que solían hacer también los poetas clásicos del género épico, y es vincular, creando una relación entre mito y ficción, a uno de los personajes con la familia de los dedicatarios, o la familia dedicataria, la familia d'Este. Y en el caso del Orlando Furioso, ese personaje es Ruggiero, lo ven mencionado en la cuarta estrofa, un sarraceno que acaba convirtiéndose al cristianismo y que será el origen mítico de la familia Este. Bien, en esos 40.000 versos y ya pueden imaginar que hay de todo. Un sinfín de escenas memorables, unas recogen y mejoran los hábitos y tópicos del género, anagnórisis, tajos, asedios, alegorías, monstruos, tempestades, pócimas de invulnerabilidad, metamorfosis, profecías, es un resumen mío, y otras encierran las más elementales pasiones de los humanos, las caricias de Angélica Amedoro, los desatinos de Orlando, la búsqueda impaciente de Bradamante o la lujuria, la envidia, los celos y el adulterio. Es, como digo, un libro sin principio ni fin, porque nace de una historia que ya ha comenzado, continúa una historia que ya ha comenzado y tiene un final no resolutivo, sino en realidad abierto, como esperando infinitas continuaciones.
que en realidad vinieron, porque muchas obras que se escribieron después del Orlando Furioso son continuaciones, obras en prosa y en verso, centenares, docenas de imitaciones y centenares de ediciones, no ya del Orlando Furioso, sino de las secuelas que tuvo en la poesía y en la prosa en distintas lenguas en toda Europa durante el XVI y parte del XVII. De hecho, el mejor discípulo, y esto lo matizaré al final, pero evidentemente el Quijote de Cervantes sería imposible sin que Cervantes hubiese leído con tanta atención como leyó el Orlando Furioso. Bueno, hay tres grandes núcleos en la obra, para intentar que nos entendamos un poco en esa trama proliferante. Uno es, evidentemente, el amor de Orlando por Angélica. Orlando, el protagonista de toda esa serie, ya no se caracteriza tanto por su valor, que se da por seguro, por su heroísmo, por sus grandes hazañas, sino que aquí tiene la condición de enamorado, sin fortuna, de una de los personajes femeninos más importantes, que es Angélica, la reina del Catay, reina de un reino oriental, princesa del Catay, de la que están enamorados todos los caballeros cristianos y sarracenos. Todos los mejores caballeros están enamorados de ella, ya desde el Orlando Innamorato de Boiardo, y la persiguen sin suerte, la persiguen porque ella decide huir, precisamente se siente acosada por tantos caballeros y empieza una huida interminable, como también explicó muy bien Italo Calvino en su libro sobre el Orlando Furioso, que es estudio y antología, en realidad, del Orlando. Y uno de estos motivos que está en la literatura de la época es esta de la virginidad. Angélica es una mujer hermosísima a la que todos pretenden, va para arriba y para abajo sin parar mientras huye, y resulta que conserva su virginidad. Y se encuentra con Sacripante ya en el primer canto, y a Sacripante le ocurre lo mismo que a todos. Se enamora de ella y desea ser el primero que cultive la flor, que arranque la flor de Angélica. Lo dice así además el texto. Pero aquí me interesa este fragmento porque introduce un elemento irónico que va a ser característico del Orlando Furioso y muy diferente en su aproximación, digamos, personal de Ariosto como autor al texto, de la aproximación personal de Tasso como autor al texto de la Jerusalén liberada. Ella le cuenta todo lo ocurrido desde que le ordenó viajar a Oriente para solicitar al rey la ayuda de sericanos y de nabateos, y le cuenta que Orlando la ha salvado de la muerte, la infamia y los peligros, y que conserva la virgínea flor igual que estaba el día en que nació. Y aquí tienen una de las primeras intromisiones del narrador, ¿no? A lo mejor era verdad, mas nadie con dos dedos de frente lo creyera. Pero él, que sucumbió en peores hierros, sin extrañarse, lo creyó posible. Lo que ve el hombre, amor lo hace invisible y amor nos hace ver lo que no quiere. En fin, se lo creyó, que el triste suele creerse fácilmente lo que quiere. Y luego piensa Sacripante, si por bobo no supo el caballero de Anglante aprovechar las ocasiones, ¿no? Si Orlando no supo, pues peor para él, porque yo lo voy a conseguir. Fresca y lozana cogeré la rosa, pues la tardanza mengua su esplendor. Bueno, este es un motivo que se va repitiendo en estas mujeres bravas que aparecen en el Orlando, por decirlo con una expresión, en cierto modo, cervantina. Angélica es una de ellas, la más importante de ellas, y luego sabremos que efectivamente no había tenido conocimiento de varón hasta que pierde la virginidad prácticamente en directo en la lectura del Orlando Furioso de Ariosto. Aquí he hecho una pequeña selección de escenas para que se hagan una idea de la variedad de la obra, y he ido poniendo algunas de las ilustraciones. Este es un dibujo muy bonito de Fragonard. Y tenemos a Ruggiero en brazos de Alcina. Ruggiero, ya lo he dicho, es el personaje inventado que Ariosto crea como cabeza de la estirpe de los d'Este. Y aquí tenemos otro tono de estas escenas de amor temperado, podríamos decir, amor sin obscenidad, que es la escena del beso entre Ruggiero y Alcina, llena de delicadeza y de capacidad descriptiva y poética. Cuando Alcina acabó de perfumarse calmosamente con las 1000 fragancias del tocador, llegada ya la hora en que en palacio todo está tranquilo, salió de su aposento
y sigilosa accedió por secreto pasadizo al aposento en que Ruggiero estaba, barajando el temor y la esperanza. Vio el sucesor de Astolfo, porque antes de seducir a Ruggiero, Alcina, la maga Alcina, ha seducido a Astolfo y por tanto Ruggiero es su sucesor. Vio el sucesor de Astolfo la risueña, fulgente aparición y ardió en deseo cual si en las venas le bulliese azufre y la piel no pudiese contenerlo. Hasta los ojos se zambulle en ese mar de placeres y delicias, salta del lecho y en sus brazos la cobija, impaciente por verla desvestida. Poca ropa llevaba, ni una falda ni una basquiña, solo se cubría con un fino cendal y una ligera camisa blanca de excelente lienzo. Ruggiero la abrazó, cayó su manto y quedó solo un transparente velo que nada oculta, como un cristalino jarrón hecho de rosas y de lirios. Más fuertemente que la hiedra abraza a la planta que trepa a su costado, se estrecharon aquellos dos amantes, recogiendo en sus labios la suave flor del alma, más bella y perfumada que las simientes indias o sabeas. Ellos pueden decir cuánto se goza, pues tuvieron dos lenguas en la boca. Del gran piacer que avean, lor dicer tocca, che spesso habían più di una lingua in boca. Ahí tienen otro de los tonos de este libro prodigioso, de esta novela en verso. Novela prodigiosa en versos prodigiosos. Y esta es otra variante del erotismo, un episodio tan famoso en lo antiguo que Rubens pintó este cuadro, inspirado en este episodio que yo he resumido con el título de Angélica y el ermitaño. Bueno, es el título que tiene en realidad en algunas versiones pictóricas. Uno de los que acaba también seducido por la belleza de Angélica es el hombre más virtuoso de su tiempo, uno de los más virtuosos de su tiempo, un ermitaño que nunca ha tenido un mal pensamiento, pero empieza a tenerlos en cuanto ve a Angélica. Pero claro, ya es tarde biológicamente para él, porque se le ha ocurrido tener deseos a una edad en que ya no se pueden cumplir fácilmente. Y esta es la situación que aquí nos describe Ariosto, ya con ese humor bien temperado también, que no evita alguna alusión de obscenidad más o menos graciosa. Además, el ermitaño consigue dormir a Angélica con un bebedizo, le da un frasco con un líquido. Él sacó de un costal que le colgaba un frasco con un líquido que puso en los ojos altivos en que arde la antorcha más candente del amor. Bastó con una gota pequeñísima para dejar a Angélica dormida. Está tendida y con el cuerpo expuesto a todos los deseos de aquel viejo. Él la abraza y la toca, y ella duerme sin poder hacer nada. Como nadie lo ve en aquel lugar desierto y yermo, la besa ora en el pecho, ora en la boca. Mas su corcel tropieza en el intento, porque el cuerpo gastado no responde, no le permite obrar su edad anciana y menos puede cuanto más se afana. Lo intenta de mil modos, pero el pobre jamelgo ya no está para dar saltos. Tensa la rienda, le sacude el freno, mas no consigue que alce la cabeza. Bueno, aquí con estas alusiones a lo que ya sabemos, a un miembro viril poco viril, que no acaba de levantarse con esta diferencia entre jamelgo y corcel. Él se cree que es un corcel, pero es un pobre jamelgo. Y, en fin, le sacude el freno y no hay manera, ¿no? Esta ironía provocó, evidentemente, o estas escenas provocaron que fueran censuradas en algunas de las versiones y algunas de las primeras traducciones o de las traducciones del siglo XIX, que eran un poco pacatas desde el punto de vista o religioso o erótico, cambiaron estas escenas o las eliminaron o las modularon de un modo que se pierde totalmente esta ironía y este humor característico de Ariosto. Bueno, aquí no he puesto texto porque tampoco hace falta leer muchísimo, pero siguiendo con la banderita italiana, bueno, la primera podía ser italiana y la otra mexicana, pero bueno, con el verde y el rojo que ya hemos visto, y aquí con cuadros famosos de Ingres, de Cambón, con grabados antiguos, y, en fin, vemos
puesto, como diría Borges, en un verso que usó para describir precisamente el Orlando Furioso, en un desorden de caleidoscopio. Borges tiene un poema muy bello sobre Ariosto y los árabes y, entre otras cosas, dice eso, ¿no? Define este mundo de Ariosto que está como en un desorden de caleidoscopio. Es un mundo que parece caótico, pero tiene ese orden propio de los caleidoscopios, esas simetrías internas. Y aquí se puede ver, ¿no?, episodios que se repiten, como ven en el enunciado. Ruggiero libera primero a Angélica y Orlando libera después a Olimpia, en un episodio que tiene muchas concomitancias, muchas simetrías, y que ahí tienen representado por distintos ilustradores. Pero mientras ocurre todo esto, todos estos episodios menores que se van sucediendo, batallas contra monstruos marinos, sentados además en el hipogrifo, una criatura mítica a la que luego aludiré, digamos que el meollo narrativo de la cuestión, el meollo épico de la cuestión, es la guerra entre cristianos y sarracenos alrededor de París o en París. Y aquí tienen una escena con el fragmento de un grabado de Doré, que ya saben que es uno de los grandes ilustradores de estos libros, de los grandes grabadores o de los ilustradores a través de los grabados con que se publicaron estas ediciones en el siglo XIX, sobre todo. Tenemos a Rodomonte en París. Rodomonte es el enemigo más terrible de los cristianos, es el sarraceno más poderoso, valeroso y fiero, y aquí lo tenemos causando estragos por los techos de París. Y al final veremos otra de esas intromisiones del narrador que a Tasso no le gustaban nada, como explicaremos el próximo día. Como el tigre con débiles ovejas en los campos de Hircania o junto al Ganges, o el lobo con las cabras y corderas en aquel monte que a Tifeo aplasta, del mismo modo obraba el cruel pagano con aquellas escuadras, mas, ¿qué digo?, si no eran más que chusma y vulgo digno de hallar la muerte sin haber nacido. Esta es otra intromisión en realidad del narrador, irónica, diciendo, bueno, estos no merecían vivir porque estaban huyendo, por eso los hiere a todos por la espalda, no los hiere de cara porque todos huyen de Rodomonte y los va matando a todos por la espalda, que es más o menos lo que dice después, porque son cobardes que huyen. De los muchos que ensarta y que desmiembra, ni a uno solo consigue herir de frente. Y por la calle que conduce al puente de San Miguel, colmada hasta los topes, corre el temible y fiero Rodomonte agitando su espada sanguinaria. No mira si es señor o si es lacayo, y al pecador y al justo da igual trato. La devoción no libra al sacerdote ni la inocencia al niño. No hay clemencia para los bellos ojos ni las rosas encendidas de damas y doncellas. La vejez es cazada y masacrada, y el sarraceno da las mismas pruebas de gran valor y de cruel barbarie sin distinguir edad, sexo o linaje. Aquel impío rey, señor y dueño de los impíos, no sació su ira con sangre humana y profanó con fuego, arrasando las casas y los templos. Y en estos momentos de mayor enjundia descriptiva sobre los destrozos en la guerra, etcétera, los números de muertos, de cuando en cuando aparece la ironía narrativa de Ariosto. Hay un momento en que dice, aquí, bueno, el arzobispo Turpín dice que mató a 200, pero a mí me parecen muchos, de un solo tajo, ¿no? Intromisiones de este tipo que le recordarán sin duda a ese Cide Hamete Benengeli que se cuela de cuando en cuando en la narración de Cervantes, ¿no? Las casas eran, por lo que parece, entonces casi todas de madera. Es de creer, pues en París hoy día muchas son de madera todavía, ¿no? Estas ironías que introdujo Ariosto, una ironía que podríamos llamar a veces incluso precervantina. Esta lámina la he puesto aquí para no olvidar otro tema, ¿no?, que es el que está enunciado en ese endecasílabo famoso del primer canto. Oh gran bondad de caballería antiqui, gran bondad de antiguos caballeros, porque aquí naturalmente se mantiene un ideal caballeresco. Vuelvo a evocar a Don Quijote, que sería, digamos, uno de los restos, uno de los últimos imitadores de estos caballeros que pretenden hacer el bien, ¿no? Esta cortesía contra enemigos en un mundo caballeresco ideal, que lleva, por ejemplo, otro tema cervantino, a la condena de las armas de fuego. Es un tema que preocupó a muchos humanistas, en realidad, y que preocupó a algunos de estos autores, y aparece de cuando en cuando, ¿no? Unos tiempos nuevos, en un tipo de guerra nueva, en la cual un cobarde con un arma de fuego puede matar a un héroe, ¿no? Y, por tanto, la cobardía se puede convertir en la asesina de la heroicidad, en la asesina de la épica. Y naturalmente este tema aquí ilustrado con los famosos pupi que quizá hayan visto,
estos muñecos, ¿no? Estos del teatro de marionetas típico de Sicilia. Todavía se pueden ver representaciones de los pupi sicilianos, generalmente basados en los poemas caballerescos, no solo en Orlando Furioso, también en otros. Y aquí, pues, seguramente el más moreno es Orlando, con ese bigote que parece Rolf Flynn casi, pero en fin. Y el de la izquierda, pelirrojo, debe ser sin duda Astolfo, el duque de Inglaterra, ¿no? Pero esto lo he puesto también aquí para que se vean escenas. En cierto modo, leer esto apena un poco porque es unos pasajes en los que habla de Alepo, ¿no? Como ciudad rica y floreciente, y pensar en la Alepo de ahora da un poco de tristeza. Pero para ver cómo Ariosto concebía esas 5.000 octavas que he dicho, que son casi 40.000 versos, las concebía prácticamente como poemas independientes, como teselas de un mosaico inmenso. Y aquí tenemos dos pruebas de ello, sobre todo la segunda, la número 81. Con tanto divagar, ¿cómo me he ido tan lejos del camino que llevaba? Esto lo he puesto aquí porque, como imaginan, tantas peripecias, tantos episodios, hay muchas interrupciones de la narración. Es cualquier cosa menos una narración lineal. Otra diferencia con Tasso en la que insistiré el próximo día. ¿A dónde me he ido a parar, no? Hay que volver un poco al hilo. Mas no estoy, me parece, tan perdido como para no hallarlo nuevamente. Os decía que en Siria acostumbraban a vestir armas como los franceses. La plaza de Damasco relumbraba con tantas gentes, yelmos y corazas. Y ahora esta octava magnífica que viene ahora de descripción de ese mundo caballeresco y de los vestidos de las damas y de los caballeros. En sus palcos, las damas lanzan flores albas y rojas a los justadores, mientras ellos, al son de las trompetas, dan a caballos altos y corbetas. Buenos o malos caballeros, todos quieren lucirse y pican de 1000 modos. Unos se llevan vivas y alabanzas y otros 1000 gritos y secretas chanzas. Pero el meollo de la narración está aquí. Y hay que detenerse un momento en este episodio, que es el episodio de Angélica y Medoro. Angélica, siempre huyendo, es reacia a todos los hombres y tiene los mejores pretendientes, pero al final acaba enamorándose de un soldado raso, sarraceno, al que encuentra malherido junto al cadáver de otro soldado, Cloridano, que yace en el suelo, y Angélica se encuentra a Cloridano muerto y a Medoro malherido. Y nada más verlo, se enamora de él. Es un soldado sarraceno, aunque tiene rasgos más bien caucásicos, pero es un soldado sarraceno del que se enamora. Ahí tienen unas cuantas ilustraciones de Tiepolo y algún grabadito obsceno. No voy a poner el puntero aquí, porque ya se verá, supongo yo, si digo que hay en el medio un grabadito obsceno de una edición francesa, que es un poco más explícita en cuanto al modo en que Angélica perdió finalmente la virginidad, que fue cuando encontró a este Medoro y se enamoró de él. Naturalmente, esto es lo que provocará la locura de Orlando, que está persiguiendo sin descanso a Angélica. Y este episodio, para los que hayan leído a Góngora y a Quevedo, pues tiene muchas repercusiones en la poesía posterior. Góngora tiene un romance maravilloso en el que dice: mal herido y bien curado se alberga un dichoso joven que sin clamarle abor flecha lo corona de favores, las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche, lo halló en el campo aquella vida y muerte de los hombres. Aquella vida y muerte de los hombres es Angélica, que encuentra malherido a ese afortunado Medoro. Y Quevedo, en cambio, tiene una versión irónica, satírica, paródica, quitándose esta Medoro del jubón y la camisa, retrata a Medoro quitándose los piojos de la ropa, al sol de marzo una tarde algunas puntadas vivas, y lo único que mata a Medoro en realidad son los piojos que lo atormentaban. Pero al pasar por ahí Angélica ha conseguido su favor y se burla de todos los paladines cristianos y sarracenos cuyas heroicas y valerosas armas no han servido nada a la hora de conquistar a tan deseada dama. Y ahora leo a Quevedo: bella reina del Catay, le dice, por quien hoy andan enhiestas tanta lanza y tanta pica. Bueno, pues es Medoro quien consigue finalmente, y los versos de Ariosto no son paródicos ni obscenos como lo de Quevedo, sino que son estos, pero son los que provocan la locura de Orlando. Aquí tienen otra ilustración de Odorea, aunque esta inscripción es en realidad en una roca. Alegres plantas, límpida corriente, opaca cavidad de frescas sombras,
donde la bella Angélica, nacida de Galafrón, por tantos pretendida, aquí yació desnuda entre mis brazos. El enorme placer que aquí me disteis, yo, el muy pobre Medoro, solo alcanzo a pagarlo alabando sin descanso y suplicando a todo fiel amante, ya sea dama o caballero u otra persona del lugar o pasajera que llegue aquí por gusto o por fortuna, diga a las hierbas, sombras, gruta y río, que os sea favorable el sol, la luna y el coro de las ninfas os dé amparo y no os oye el pastor con su rebaño. Antes de escribir, de grabar esto en una roca, Angélica y Medoro han escrito sus nombres por las cortezas de los árboles en una gran extensión y naturalmente llega a Orlando, a ese lugar, y ve los nombres de Angélica y Medoro trazados. Y al principio, el pobre Orlando en realidad es un ser bastante ingenuo y en el fondo Ariosto, distanciándose de él, más que ver al héroe de las grandes hazañas, ve también aquí al bobo que es capaz de creerse cualquier cosa, ¿no? Y se dice a sí mismo al ver los nombres de Angélica y Medoro, sin duda alguna Medoro es un seudónimo que da Angélica a mi persona y por tanto al decir Medoro se está refiriendo a mí, etc. Pero luego, claro, lee el poema, ¿no? Y dice aquí Medoro consiguió lo que otros no han conseguido, ¿no? Y entonces es cuando empieza primero su pena y después su locura, en un momento central del libro, justo en el centro, al final del canto 23. Y ha dicho que la versión definitiva tiene 46 cantos, por tanto estamos al final del canto 23, en el centro mismo es donde Ariosto coloca este episodio. Orlando no da tregua a sus llantos y alaridos, no descansa de noche ni de día, evita las ciudades y los pueblos, duerme al raso en mitad de la floresta, se asombra de tener para sus lágrimas un vivo manantial en la cabeza y una fuente infinita de suspiros, y no deja de hablar consigo mismo. No son lágrimas estas que he vertido con tan largo caudal desde mis ojos, no ceso mi dolor con tantas lágrimas, pues se han secado y mi dolor persiste. Es el humor vital que el fuego manda por el mismo camino hasta los ojos y lo iré derramando hasta que un día con mi dolor acabe y con mi vida. Me salto una estrofa, son todas bellísimas, pero aquí está ese momento de enajenación en que Orlando dice yo ya no soy yo, ¿no? No soy yo, no lo soy el que parezco. Orlando ya está muerto y enterrado. Su ingratísima amada lo ha matado y faltando a su fe lo ha sometido. Yo soy su errante espíritu que vaga por este oscuro infierno, atormentado, para dar con su sombra un escarmiento a cuantos en amor ponen su anhelo. Total, que se vuelve loco, se quita toda la armadura, se desnuda y desnudo comete todas esas tropelías que son conocidas de muchas de las versiones operísticas antiguas y modernas, de los cuadros de entonces y de ahora, y ahí tienen las estrofas finales, las octavas finales del canto 23, los primeros efectos de la locura, cortando la roca y la inscripción que hemos visto antes en 1000 trozos y todos los árboles en que se pueda leer Angélica y Medoro. Y se desploma cansado y afligido, y naturalmente esto es un problema para la cristiandad, que Orlando, en lugar de ayudar a los cristianos, haya perdido la cabeza por amor y ande por ahí perdido, en fin, va por muchos lugares distintos. Este otro episodio no lo vamos a leer, lo dejo ahí para que lo vayan leyendo mientras yo hablo, pero es muy divertido, pero lo pongo aquí como muestra de otro gran aspecto que tampoco está en la Jerusalén, que son los episodios intercalados. Como en el Quijote, hay muchas novelas intercaladas en el Orlando Furioso. Y es una historia muy bonita, no es la Reina y Helena, no tan solo es una escena, pero para que vean que hay muchos personajes ahí, centenares de personajes, hay unos casos de homonimia. Hay dos Astolfos, por ejemplo. Astolfo, el pelirrojo al que hemos visto antes, que es un personaje importante, y Astolfo, un rey longobardo, que es el protagonista de esta historia intercalada, que es muy bonita. Son como don Juan Tenor y don Luis Mejía, si se hubieran juntado y hecho amigos y hubieran ido por el mundo a cazar amores, ¿no? Más o menos. Y entonces resulta que Astolfo es un rey muy poderoso y además el hombre más hermoso de su tiempo, y sabe de un tal Giocondo que es tan hermoso como él o más, ¿no? Se lo presenta a uno de sus cortesanos, y entonces le habla de uno de los cortesanos y dice, pues que Giocondo venga a conocerme. Y cuando Giocondo sale de su casa para ir a conocer a Astolfo, se supone que son los dos hombres más bellos de su tiempo, vuelve por una cosa que se ha olvidado y se encuentra a Giocondo, a su mujer, con un muchacho
de la corte que lo está engañando y se queda muy triste. Entonces se queda demacrado y acude a la corte de Astolfo ya demacrado, ¿no? Y Astolfo dice, bueno, y este es el otro que tiene que competir conmigo en belleza, y no se lo cree, ¿no? Pero bueno, acoge a Giocondo, y Giocondo una noche ve esta escena y resulta que el rey también es engañado por la reina, que se acuesta con un enano todas las noches, ¿no? Y esta es la escena que ve aquí, ¿no? Giocondo, estupefacto y aturdido, pensando que soñaba, estuvo un rato mirando, y cuando vio que no era un sueño, creyó por fin en lo que estaba viendo. Pensó, ¿por qué una reina se somete a un monstruo jorobado y contrahecho teniendo a un rey excelso por marido, el más bello y cortés? ¡Oh, qué apetito! Entonces recordó a su propia esposa, etcétera, etcétera. Bueno, esto acaba con el hecho de que se hacen amigos, y dice, pues ahora vamos a ir por el mundo a hacer maldades y a conquistar a todas las mujeres que puedan. Curiosamente llegan a Valencia y a Játiva, ¿no? Y allí se enamoran, allí consiguen los favores de una muchachita local a la que comparten durante un tiempo, ¿no? Y esta muchachita, a pesar de ser los dos hombres más hermosos y poderosos de su tiempo, acaba engañándolos también con un adolescente al que ama secretamente, ¿no? Y hay una escena, digamos, bastante subida de tono, en la que están todos más o menos comparten esa cama de una manera u otra. Giocondo se cree que es Astolfo, Astolfo se cree que es Giocondo quien está con Fiammetta, así se llama, y luego también hay una moraleja que en realidad es feminista, porque dice, bueno, si nosotros las engañamos, ¿por qué no nos van a engañar ellas a nosotros? Y aquí, de esta manera tan rápida, demasiado rápida, apunto otro elemento que es fundamental, que son estas mujeres protagonistas de su propio sexo, dueñas de su propio sexo, que deciden a quién se entregan y a quién no. Angélica despreciando a todos los caballeros cristianos y sarracenos y entregándose a un soldado raso como Medoro. Bueno, hay más cuentos de este tipo, pero esas mujeres bravas, como he dicho, que aparecen en Cervantes, Marcela y otras, que allí se aluden, pues tienen su correlato en algunas de las mujeres que aparecen en el Orlando Furioso. Llegamos ya al final, lamentablemente, porque si es una historia que no tiene principio ni fin, tendríamos que estar aquí hasta el fin de los tiempos, pero no voy a someterlos a esa tortura. Y aquí tenemos otro elemento. He preferido no poner texto y poner algunas imágenes. Este es el otro Astolfo, el Astolfo importante, el pelirrojo, el duque de Inglaterra, que tendrá un papel protagonista en la historia, primero como víctima, porque ven en ese grabado antiguo que es convertido en mirto, se lo encuentran así más o menos al principio, Ruggiero lo ayuda, y después Astolfo, montando el hipogrifo, un caballo alado que también tendrá su protagonismo, pues primero ayuda a unos y a otros, y a la derecha tienen otro elemento mágico. Esta será una gran diferencia también con la Jerusalén liberada. No es que no haya elementos mágicos en la Jerusalén liberada, los hay, pero no tienen este componente de fantasía, de utopía y de invención, de episodios como este viaje a la luna. Astolfo, al final, viendo la mala situación en que están los cristianos por la locura de Orlando, decide ir a la luna. ¿Por qué? Porque en la luna se conservan, en un valle de la luna se conservan todas las cosas que se pierden en la tierra. Y entonces ahí está, por ejemplo, el sentido común. Está en la luna, ¿no? A la luna de Valencia, podríamos decir también. Bueno, está todo allí, ¿no? Las buenas cosas están allí. Y está todo metido como en redomas, en pequeñas botellitas, ¿no? Y con una etiqueta que dice la justicia, ¿no? El buen juicio. Y hay una etiqueta que pone el juicio de Orlando, ¿no? El senno de Orlando, porque al perder la cabeza, su juicio se fue naturalmente a la luna, al valle de las cosas perdidas. Y Astolfo se monta en un carro con San Juan Evangelista, nada más y nada menos. Las conversaciones que tiene y los consejos que recibe de San Juan son algunas de las cosas que se censuraron ya en las primeras traducciones, y allí consigue encontrar el juicio de Orlando y vuelve a la tierra con él, ¿no? Se lo mete por la nariz y entonces Orlando recupera su juicio, y a partir de ahí ya ayuda a la cristiandad como era su deber esperado, y entonces todo acaba más o menos bien. Lo he resumido mucho, pero ahí tienen otro elemento, ¿no? Y hay muchos personajes secundarios y otros amores, no solo el de Angélica y Medoro,
o del Ruggiero y Bradamante, que es el que terminará con un final feliz parcial con el matrimonio, también el de Ariodante y Ginebra. Pero aquí otro elemento, ¿no? Este elemento de la tristeza por la muerte del enamorado, que naturalmente se producen muchas muertes ahí, y una de las más tristes es Flor de Lis, que ha perdido a su Brandimarte, al que ha matado precisamente Rodomonte. Rodomonte mata a muchos de los mejores caballeros cristianos. Uno de ellos es Brandimarte, y aquí tenemos el lamento de su enamorada Flor de Lis. Ay, decía, ¿por qué, mi Brandimarte, te dejé partir solo a tal empresa? Todas las otras veces que te fuiste, tu Flor de Lis te acompañaba siempre. Mejor te hubiera ido, pues mis ojos no te habrían dejado ni un momento. Si a tu espalda tenías a Gradaso, que es el que finalmente lo mata, con un grito te habría yo salvado, o me habría tal vez entrometido y hubiese desviado el duro golpe, poniendo mi cabeza por escudo. Con mi muerte no fuera tanto el daño. Total, moriré igual, y mi doliente muerte no supondrá ningún provecho, mientras que perecer en tu defensa sería dar sentido a mi existencia. Bueno, y es este Brandimarte, es este el reino cuyo cetro esperabas en herencia. Voy ahora contigo a Damogira, que es el lugar al que tenían que ir a reinar juntos. Es este el real asiento que me ofreces. Ah, fortuna cruel, cuántos deseos y cuántas esperanzas me has quitado. Si ya he perdido lo que más quería, ¿por qué dudo en perder también la vida? Y así va avanzando la historia. Ven que estamos en el canto 46 hasta llegar al último, y estas son las dos últimas estrofas del Orlando Furioso que recogen la muerte de Rodomonte, un combate terrible al final. Ruggiero se acaba de casar con Bradamante. Ruggiero, el personaje que debe dar origen al linaje, ya sabemos que no se va a morir porque va a dar origen al linaje de los D'Este, pero tiene este combate terrible con el más feroz de los combatientes sarracenos en París, ¿no? Como si fuera un torneo, pero en realidad es un combate a muerte. Y aquí tienen las dos últimas estrofas. Por ser las últimas, digamos, las vamos a leer para ver al menos cómo acaba literalmente el Orlando Furioso, estos casi 40.000 versos que acaban aquí. Pero se esfuerza y se retuerce tanto que logra liberar su mejor brazo, y con la mano diestra con que había cogido su puñal en la refriega, quiere herir en la espalda al buen Ruggiero, mas se da cuenta el joven del peligro y del error de dilatar más tiempo la muerte del impío sarraceno. Alzó 2 y 3 veces cuanto pudo el brazo y le clavó en la horrible cara el hierro del puñal a Rodomonte. Se lo hundió todo y se acabó el peligro. A las tristes riberas de Aqueronte, ya separada del helado cuerpo, blasfemando, huyó el alma desdeñosa que al mundo se mostró tan orgullosa. Bueno, ahí se cierra, también digamos provisionalmente, el Orlando, que además tiene estrofas que pueden parecer extemporáneas o superfluas, pero que no lo son, porque a esto le gusta mucho el sonido de los nombres, se inventa muchísimos nombres, y hay escenas que se repiten tanto en el bando cristiano como en el sarraceno, en el que hay una lista de nombres más o menos eufónicos e inventados. Y yo, para resumir los muchos admiradores del Orlando, he confeccionado esta lista de endecasílabos también, para, en lugar de hablar de la herencia del Orlando, que nos llevaría mucho tiempo hablar de la herencia de estos autores, he juntado aquí, en estos endecasílabos, unos cuantos nombres para que se hagan una idea de la gran influencia que tuvo Orlando en su tiempo y mucho después. Garcilaso, Scarlatti, Delacroix, Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, Albinoni, Lully, Vivaldi, Händel, Galileo, Voltaire, Giordano Bruno, Tiziano, Fragonard, Tiepolo, Rubens, Calderón, Metastasio, Casanova, Foscolo, Goethe, Benedetto Croce, Hegel, Haydn, Poussin, Carducci, Foscolo, Ingres, Virginia Woolf, Borges, Calvino, Gadda, Luca Ronconi, Guido, Crepax. De la literatura al cómic, pasando por la épica, la pintura, la escultura o el teatro de vanguardia, son legión los artistas, los escritores, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, que han admirado esta construcción de maravilla que ya Galileo
definió como un edificio portentoso, ¿no? Y como una fuerza de la naturaleza que se impone a todo aquel que la va leyendo. Si ustedes quieren hacerlo también, aquí tienen al menos dos opciones, porque a la izquierda tienen la primera de las traducciones, la de Jerónimo de Urrea, en 1549, con esta estupenda edición de César Segre y María de las Nieves Muñiz. Se hizo una segunda edición revisada el año 21. Y si quieren repasar algunos de los versos que han oído, porque no lo he dicho, pero lo habrán deducido, lo que hemos ido leyendo ha sido mi traducción, que tienen ahí también. Pero a mí me gustaría que en la lista de los admiradores del Orlando Furioso, a esa lista se añadiesen los nombres de todos ustedes, como sin duda sucederá si frecuentan estas octavas maravillosas, estas 5.000 octavas maravillosas que conforman uno de los libros más prodigiosos de la cultura literaria de Europa, que es el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Muchas gracias.